Buenas tardes a todos. Es un placer para nosotros recibirlos a esta serie de encuentros interactivos de resolución de casos clínicos. En este cuarto encuentro, el tema es trastornos del ciclo de la urea. Antes de comenzar, queremos agradecer al doctor Hernán Eiroa, a la doctora Ana Clara Bernal y a la licenciada Araceli Cresta, quienes serán los coordinadores y presentadores de la actividad. También agradecemos al Hospital Garrahan y a todos ustedes por conectarse y participar de este webinar. Con esto vamos a iniciar la actividad dándole la bienvenida a los oradores. El doctor Hernán Eiroa es médico especialista en pediatría y nutrición infantil, jefe del Servicio de Errores Congénitos del Metabolismo del Hospital Garrahan. La doctora Ana Clara Bernal es pediatra especialista en errores congénitos del metabolismo, médica de planta permanente del Servicio de Errores Congénitos del Hospital Garrahan. Y la licenciada Araceli Cresta es licenciada en nutrición, especialista en nutrición pediátrica de la UBA, jefa de clínica, área de alimentación del Hospital Garrahan. Con la presentación de estos tres honorables profesionales, damos por inicio a la actividad. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. En primer lugar, les quiero agradecer por estar conectados a este webinar y además a VLife por la invitación. La dinámica de la charla va a ser igual a las dos charlas anteriores, no sé si ustedes estuvieron, pero con esta vamos a terminar una serie de tres webinars que estuvo a cargo del equipo de errores congénitos del metabolismo y alimentación del Hospital Garrahan. Así que a partir de la semana que viene los vamos a acompañar del otro lado de la pantalla con los webinars que sigan. Como les decía, la dinámica va a ser similar. En una primera parte yo les voy a presentar una introducción breve respecto de generalidades de los trastornos del ciclo de la urea, y después va a venir lo más importante del día de hoy, que es la resolución, la presentación y resolución de casos clínicos, que van a estar a cargo de la doctora Ana Bernal y la licenciada Cresta. En primer lugar, para hablar de una introducción y comparando con lo que vimos en la última semana respecto de MSUD, a diferencia de esta otra donde el bloqueo metabólico que producía la patología estaba en un único nivel, si bien podía estar producido por distintas alteraciones genéticas, pero el nivel bioquímico siempre era el mismo, en este caso tenemos varias enfermedades diferentes que comparten la afección de una misma vía común. Esta vía común es el ciclo de la urea y por eso se denominan de esta manera estas patologías. El ciclo de la urea tiene dos funciones principales y hay que distinguir en dónde tiene localización para distinguir estas funciones. En el hígado la función principal es la de detoxificar amonio, es decir, como parte del catabolismo final de las proteínas se produce amonio. Este amonio es una sustancia neurotóxica y lipofílica y necesita transformarse en otra que sea hidrosoluble y que pueda excretarse por la orina, y esa es la urea. En el resto de los órganos y sistemas donde está presente este sistema, el objetivo no es detoxificar urea, sino sintetizar arginina. Bien, este ciclo, como vimos, entonces, tiene varios pasos intermedios y cada uno de estos pasos puede generar una patología que, como mencioné inicialmente, responden a enfermedades diferentes. Y eso explica un poco la heterogeneidad clínica de la cual vamos a hablar más adelante. Pero antes de ello vamos a hablar de la toxicidad. Es por ustedes conocido la toxicidad propia del amonio. Vamos a repasarla rápidamente. Esta neurotoxicidad se basa en que el amonio atraviesa libremente la barrera hematoencefálica y se concentra mayormente en el cerebro respecto del plasma. Y esto tiene que ver con esta característica lipofílica que les mencioné que tiene. Pero además, recuerden ustedes lo que hablamos respecto de las acidemias orgánicas y la hiperamoniemia, donde en este caso la hiperamoniemia era normoglutaminérgica. En contraposición con eso, en los efectos del ciclo urea, esta hiperamoniemia es hiperglutaminérgica. Entonces aquí tenemos otro factor tóxico que es la glutamina, que es osmóticamente activa y causa edema astrocitario, que conduce a un edema citotóxico. Todo esto lleva a cambios dinámicos: aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, depresión de los intermediarios del ciclo de Krebs con la consiguiente menor producción de energía y disgregación de los microtúbulos. Podemos resumir entonces que la neurotoxicidad se basa en el edema cerebral y se distinguen que ocurren procesos de aumento de proteólisis, aumento de la degradación mitocondrial y aumento de la producción de radicales libres de oxígeno. Como ustedes imaginan, este proceso tiene un punto de no retorno en algún momento, y es por eso que es tan importante y es una urgencia la hiperamoniemia como tratamiento. Pasado el punto de no retorno, el daño es irreversible, por más que se instauren los tratamientos después. Volviendo a las generalidades,
claramente este es el tóxico que genera esta enfermedad tipo tóxica, y como les mencioné anteriormente, al no corresponder a una única enfermedad, sino a varias entidades, esto explica en parte la heterogeneidad clínica que vemos día a día cuando tratamos a estos pacientes, pero no es la única explicación, y sobre esto vamos a detenernos un momento. Otra de las posibles explicaciones tiene que ver con claramente los mecanismos genéticos que producen estas patologías. Son todas enfermedades genéticas, todas ellas de herencia autosómica recesiva, a diferencia de la deficiencia ornitina transcarbamilasa, que es de herencia ligada al X. Y como ocurre en otras enfermedades de origen genético, dependiendo de cuál es el tipo de mutación y cómo afecta la síntesis proteica, puede generar una enfermedad más grave o menos grave. Además de ello, en el caso particular de la deficiencia de OTC, tenemos la situación que, al contrario de lo que se creía hace muchos años, donde las enfermedades ligadas al X se decía que las sufrían los varones y las portaban las mujeres, hoy tenemos muchos ejemplos en donde las mujeres también sufren estas enfermedades ligadas al X. Esta no es una excepción. De hecho, el espectro clínico de las enfermedades ligadas al X es tan amplio casi que como en los varones, pero siempre como generalidad podemos decir que afecta en menor grado. Y esto tiene que ver con la lionización, es decir, este mecanismo por el cual uno de los dos cromosomas X se inactiva al azar y dependiendo de cuántos cromosomas X alterados o sanos estén inhibidos, va a generar un fenotipo diferente. Desde el punto de vista de la heterogeneidad también podemos hablar de que no todas estas patologías se manifiestan con toxicidad neurológica. En el año 2007 reportamos un caso de una citrullinemia con falla aguda recurrente y eso había sido reportado una vez antes en la literatura y luego con más recurrencia. Es decir, que otra forma de presentación tiene que ver con el compromiso hepático y no con el compromiso neurológico primario. En los libros de texto, clásicamente, el debut de estas patologías se divide en dos grandes grupos, la manifestación aguda y la manifestación crónica. Y a su vez, la manifestación aguda en dos formas de debut, el debut neonatal y la forma de Layton-Set. El debut neonatal es la forma más grave de la patología, representa el espectro más severo, y los pacientes que debutan con esta forma de enfermedad tienen una sobrevida de 50% a este episodio neonatal. El 50% que sobrevive también tiene altas chances de secuelas neurológicas permanentes si no se trata de forma adecuada. La actividad enzimática residual de este grupo de pacientes es muy baja, es cercano al 0%, y por eso que es una forma tan grave, en contraste con las formas Layton-Set que tienen actividad residual enzimática un poco superior, y eso hace que, si bien la forma de presentación también sea aguda, comienzan luego del periodo neonatal en algún momento que puede ser desde el primer mes de vida incluso hasta la adultez. Acá podemos resaltar el gran espectro clínico de esta enfermedad, que van desde estas formas neonatales graves hasta mujeres asintomáticas en el caso de la OTC, por ejemplo. Y en el medio de estas dos puntas, que representan los extremos del fenotipo, tenemos varias formas clínicas, todas las que ustedes puedan imaginar. Desde el punto de vista del debut crónico, existen pacientes que no tienen un momento agudo de deterioro, sino que se manifiestan con falla de crecimiento, con vómitos, rechazo al alimento, particularmente a los nutrientes que tienen alto contenido proteico. Se cree que esto les genera un malestar que se percibe y entonces se asocia la ingesta a estos alimentos con alto contenido proteico a ese malestar y eso produce el rechazo. También signos neurológicos crónicos como una ataxia que puede ser recurrente o letargia. Dijimos, ya hablamos de la herencia y finalmente recordar que estas son todas enfermedades poco frecuentes. No existe pesquisa neonatal para todas las enfermedades del ciclo de la urea en ninguna parte del mundo, entonces la frecuencia con exactitud no se conoce, pero los reportes que hablan de mayor frecuencia hablan de 1 en 8.000 y los que hablan de menor frecuencia hablan de 1 en 30.000. Así que de una u otra manera, comparado con las otras enfermedades que habíamos visto anteriormente, no son tan infrecuentes. Sin embargo, estamos hablando del global de todas las patologías juntas. Cuando las tomamos por separado, la frecuencia claramente es menor. Y finalmente, recordar que lo que nos tiene acá reunidos es que esta patología tiene tratamientos disponibles. Así que es importante conocerlos e implementarlos de manera adecuada para evitar este mecanismo de daño que les mostré y modificar la evolución natural de la enfermedad. A partir de ahora en la charla vamos a hablar solamente de dos aspectos. Uno es repasar la bioquímica de la patología y en base a esto entender un poco más acerca de esta heterogeneidad que manifiestan los pacientes y entender por qué algunos metabolitos son útiles para el diagnóstico y algunos otros se usan como tratamiento.
Y finalmente vamos a hablar algunas palabras respecto del racional de los tratamientos. Respecto de la fisiopatología, recordamos el ciclo de la urea, que ustedes lo ven graficado acá. Tiene una parte que es intramitocondrial y una parte citosólica. El ciclo empieza con la acetil-CoA más glutamato. La N-acetilglutamato sintetasa es la enzima responsable de este primer paso que genera N-acetilglutamato. El N-acetilglutamato es una molécula que como función es activador alostérico de la carbamilfosfato sintetasa, que es en realidad la primera enzima del ciclo de la urea. Cada una de estas enzimas que están en mayúscula, encerradas dentro de un rectángulo, representan cada uno de los pasos que les mencioné. Son 6 en total. Una es la primera que ya les dije, que tiene solamente la función sintética de este activador alostérico, y el resto sí tiene actividad catalítica. Y además hay otras dos situaciones que están enmarcadas en corchete que representan transportadores, cuya disfunción también genera similares consecuencias bioquímicas y por eso se consideran también defectos del ciclo de la urea. En el caso de la enzima que ya mencionamos, si pudiéramos reponer de alguna manera el N-acetilglutamato que no se sintetiza por deficiencia de esta enzima, podríamos resolver por completo la enfermedad. Y eso es bastante lo que ocurre en la realidad. Existe un análogo al N-acetilglutamato, que es el ácido carglúmico, que cumple esta función. Esta enfermedad es bastante poco frecuente y los pacientes que están reportados en la literatura responden excelentemente a esta molécula, incluso pueden liberar la dieta y no tienen que tener restricción. Siguiendo con la primera enzima, el carbamilfosfato sintetasa, condensa amoníaco con bicarbonato y más 2 moléculas de ATP para formar carbamilfosfato. El carbamilfosfato junto con la ornitina son sustratos de la ornitina transcarbamilasa, que mencionamos previamente, es el defecto del ciclo de la urea más frecuente de todo lo que estamos mencionando. En este punto hacemos un stop y si miramos claramente la vía metabólica vemos que tanto en CPS, deficiencia de CPS y deficiencia de OTC, vamos a tener una deficiencia de citrulina, dado que este es el producto final de esta enzima. Y este es el racional del uso de la citrulina como tratamiento para estas dos enfermedades principalmente. Luego la citrulina tiene que salir de la mitocondria e ingresar al citosol, donde se condensa con aspartato a partir del argininosuccinato sintetasa, que es la siguiente enzima del ciclo, para generar arginino succínico. Una característica importante de esta enfermedad es que mirando esta vía metabólica entendemos que la citrulina va a estar muy aumentada en esta enfermedad. Y de hecho, eso le da el segundo nombre a esta patología, que es el de la citrulinemia. En Argentina es importante recordar que hay un clúster de citrulinemia en Tras la Sierra, que ha sido muy estudiado por el grupo de Córdoba, de SEMECO. Se presume que esto es debido a un efecto fundador en el lugar. El arginino succinato, luego, genera a partir de arginino succinato liasa, fumarato y arginina. El fumarato es un intermediario del ciclo de Krebs, y acá, si el bloqueo está previo a esta molécula, vamos a tener una depresión de un sustrato del ciclo de Krebs y por lo tanto menor producción de energía. Pero no solamente eso, sino que tampoco vamos a tener síntesis de arginina. El bloqueo metal genera acúmulo de arginino succínico, lo que da nombre, el segundo nombre a esta enfermedad, que es el de aciduria arginino-succínica. Esta molécula tiene la importancia de ser sumamente tóxica, y esto agrega la toxicidad que describimos previamente al amonio en esta patología, la del arginino succínico. Esto explica en parte por qué estos pacientes, a pesar de tener buen control metabólico, pueden desarrollar complicaciones neurológicas a largo plazo y también cirrosis y complicaciones hepáticas, junto con la presencia de una tubulopatía perdedora de potasio que no está del todo comprendida por qué sucede, pero que presumiblemente se debe al acúmulo de esta otra molécula tóxica. Finalmente, recordar que estos pacientes tienen un pelo particular con tricorrexis nodosa, que sería como un pelo con nudos quebradizos en algún punto que uno los vería si los observa en detalle con el microscopio. Y finalmente, la última enzima del ciclo, la argininasa, lo que hace es, a partir de arginina, sintetizar urea y liberar ornitina, que a través de un transportador vuelve a ingresar al ciclo para condensarse con carbamilfosfato y volver a generar citrulina a partir de la OTC. Esta última enzima del ciclo es una enfermedad diferente al resto. Fíjense que está bastante alejado del amonio, y eso explica por qué la hiperamoniemia en este caso no es una de las características principales de la patología.
Es una enfermedad bastante infrecuente en el hospital, solamente he visto 2 pacientes con esta patología y ninguno de los 2 casos se diagnosticaron a partir de la hiperamoniemia, sino que se estudiaron a partir de una paraplegia espástica, que es la característica de la enfermedad, y a partir de esta clínica se estudiaron los aminoácidos plasmáticos y se encontraron concentraciones extremadamente elevadas de arginina. Mirando el gráfico también entendemos por qué la arginina es parte del tratamiento. Dijimos que en el resto de las células que no son los hepatocitos, el ciclo de la urea intenta sintetizar arginina, pero en cualquier defecto del ciclo de la urea que no sea argininasa, la arginina pasa a ser un aminoácido esencial. Finalmente, recordar que el carbamilfosfato que se acumula se deriva al ciclo de las pentosas y genera la producción de ácido orótico, que es una molécula muy útil para el diagnóstico. Recordando este gráfico, ustedes pueden entender que cualquier bloqueo metabólico que esté desde OTC hacia adelante puede presentar aumento de ácido orótico y eso puede ser una molécula útil para sospecha o confirmación diagnóstica.